¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, como cada semana. Aquí en la pantalla de la CPTV le comentamos lo que sucede en nuestra Latinoamérica, siempre desde una mirada pampeana. Y comenzamos rápidamente con lo que sucedió en nuestro país. Fue un fin de semana realmente intenso e inesperado porque se realizaron las elecciones PASO, ¿sí? Las PASO de las elecciones legislativas. El oficialismo, como todos saben, recibió un contundente mensaje de todo el país y lo vamos a ver en el siguiente informe. La importante ventaja que obtuvo la coalición opositora de derecha Juntos por el Cambio sobre el oficialista Frente de Todos significó un voto castigo y dejó un mensaje muy claro para el titubeante gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, que lo obligaría a trabajar sobre la agenda económica y social para superar la crisis. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, realizadas el domingo último en Argentina, fueron comicios internos y no una competencia entre bloques, pero el mensaje del electorado fue claro. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, dijo el presidente Alberto Fernández, quien pidió apoyo para las elecciones legislativas de noviembre, porque estamos frente a dos modelos de país, un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Desde todos los sectores de la coalición oficialista se pedían cambios de gabinete de manera urgente, con gente con capacidad de gestión que mire a los argentinos y no al Fondo Monetario Internacional. En las primeras elecciones realizadas a nivel nacional en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19, la votación fue bastante alta, ya que más del 68% de los habilitados concurrieron a ejercer su derecho al sufragio. El oficialismo perdió en estas primarias en 18 distritos, entre estos el importante bastión de la provincia de Buenos Aires y las provincias patagónicas, incluida Santa Cruz, del expresidente Néstor Kirchner, y obtuvo mayoría en 5 distritos y en otros 2 a través de fuerzas aliadas. Estas PASO también posicionaron una expresión radicalizada de la derecha argentina en la capital Buenos Aires, los libertarios, sin una expresión partidaria única y con el establishment sin reacción a las peroratas televisivas del candidato de La Libertad Avanza. El electorado capitalino es históricamente conservador, pero los candidatos ultraderechistas lograron 1 de cada 4 votos, número preocupante para el mantenimiento de las reglas de juego democráticas. Durante los 2 años de gestión, el equipo económico buscó trabajar sobre un ordenamiento de la macroeconomía, sobre los dictados del FMI, descuidando la cuestión interna en severa crisis. El país tiene un desempleo de 2 dígitos y la pobreza alcanza el 45% de la población en el llamado granero del mundo. La sorpresa de la jornada fue el triunfo de la derecha en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y un tradicional bastión peronista, donde obtuvo 38,3% de los apoyos contra 33,5% del oficialismo. En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio sacó 48,3% de los votos y dentro de la interna la ganadora fue la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien logró casi 70% de los votos de los porteños, con lo que dejó muy atrás al ultraliberal Ricardo López Murphy y al radical Adolfo Rubinstein. El segundo sector más votado en la capital fue el oficialista Frente de Todos, con 24,58%. La palabra final la tendrán los electores en las generales del próximo 14 de noviembre, en las que se renovarán casi la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. En las PASO, la derecha agrupada en Juntos por el Cambio obtuvo a nivel de todo el país casi 42% de los votos contra 31% del Frente de Todos. En diputados se renuevan 127 bancas y en el Senado 24. Más de la mitad de los cargos para la Cámara Baja saldrán de 4 distritos. Buenos Aires, 35 diputados, la Ciudad de Buenos Aires, 13 diputados, Córdoba, con 9 diputados y Santa Fe, con otros 9. Del total de bancas en juego este año, 60 están en poder de Juntos por el Cambio y 51 ocupadas por representantes del Frente de Todos. La proporción se invierte en el Senado. En esa Cámara, el Frente de Todos tiene que renovar 15 bancas contra 9 que arriesga Juntos por el Cambio. Muy bien, de ahí nos vamos a Uruguay porque se realizó una profunda, una gran manifestación por parte de la Central Sindical contra el gobierno de la calle Pou. Fue una jornada general de paro por la Central de los Trabajadores que reclaman mejores condiciones de empleo y también, por supuesto, una mejora salarial.
Miles de personas se manifestaron el miércoles en el centro de Montevideo, en una jornada de paro general convocado por la Central de Trabajadores de Uruguay. En una larga lista de reivindicaciones, el Plenario Intersindical de Trabajadores, conocido como PIT-CNT, demanda empleo y mejores salarios en medio de una caída del poder adquisitivo de los uruguayos. Los sindicatos además rechazan el aumento de las tarifas públicas y proclaman la soberanía del puerto de Montevideo, luego de que el gobierno extendiera por 50 años la concesión a una empresa belga para operar en la terminal de contenedores. También llaman a derogar 135 de los 476 artículos de la ley de urgente consideración, hoja de ruta del gobierno muy cuestionada por el opositor Frente Amplio de Izquierda y sobre la cual se impulsa un referéndum. Consultado sobre el paro, el presidente de centroderecha, Luis Lacalle Pou, opinó que se trata de una huelga claramente política, en particular porque se planta contra dicha ley. Sectores como salud y educación suspendieron la mayoría de sus actividades. En tanto, las compañías de transporte se adhirieron, pero no pararon para facilitar la movilidad de los manifestantes. El movimiento comercial en Montevideo era prácticamente el habitual. Se trata del tercer paro general que aglutina casi la totalidad de los sindicatos de trabajadores uruguayos, desde que el 1 de marzo de 2020 Lacalle Pou asumió el poder. La Central Obrera denuncia una caída salarial y difiere con el gobierno sobre las cifras de desocupación en Uruguay. El desempleo se ubicó en 9,4% en junio, de acuerdo al último reporte del estatal Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra es similar a junio de 2019, de 9,7%, previo a la pandemia de COVID-19. No obstante, según datos del INE, el índice medio de salario subió 5,83% en los 12 meses cerrados en julio, periodo en el que la inflación acumuló un incremento de 7,3%, por lo que los trabajadores tuvieron una pérdida del poder adquisitivo de 1,47 puntos porcentuales. De Uruguay nos vamos directamente a Venezuela porque nuevamente las autoridades venezolanas están denunciando el bloqueo de los Estados Unidos a ese país precisamente y el impacto sobre la población civil. El embajador de Venezuela frente a la Organización de las Naciones Unidas aseguró que la imposición de medidas de Estados Unidos causa sufrimiento en el pueblo y pidió que se levanten de una buena vez todas estas sanciones. Una vez más se alzan las voces a favor del levantamiento de las medidas coercitivas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, tachó de actos lesivos a los derechos humanos las sanciones de Estados Unidos que han generado distorsiones brutales en la vida normal de los venezolanos. Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, son criminales. Son un bombardeo silencioso contra todo el pueblo de Venezuela. Son verdaderos actos lesivos al derecho internacional. Han sido además inefectivas. A su vez, el embajador del país sudamericano ante la ONU, Héctor Constant Rosales, durante una intervención en 48 periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que la imposición de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos causan muerte, dolor y sufrimiento para el pueblo y urgió el levantamiento de estas sanciones. El llamado de Rosales se produce mientras el gobierno y la oposición venezolana cerraron la segunda sesión de diálogos en México. El pasado 13 de agosto de 2021, en Ciudad de México, se inició un proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros ha reafirmado la disposición del gobierno bolivariano para que este diálogo con las oposiciones rinda sus frutos y contribuya al bienestar del pueblo venezolano, para lo cual es necesario el levantamiento de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas al país y consagrar y unir esfuerzos en la superación y alivio de sus nefastas consecuencias contra los derechos humanos del pueblo venezolano. En esta misma línea, Constant rechazó la politización del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Aseguró que pese a las criminales medidas de Washington, los programas sociales del país se han mantenido. Estas actividades confirman el compromiso de Venezuela con la protección de los derechos humanos y nuestra voluntad de cooperación con la oficina.
Sin embargo, lamentamos nuevamente que aún se aprecien en el informe elementos politizados que afectan negativamente su objetividad y credibilidad, con información no contrastada con las autoridades venezolanas y con uso de fuentes de escasa credibilidad, a pesar de la presencia permanente de la oficina en el país. Asimismo, más de 800 activistas de sociedad civil, movimientos sociales y populares de todo el mundo exhortaron a altos cargos de la ONU a solicitar a Estados Unidos el levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela. Cerramos el primer bloque de Informe del Sur, como siempre, recordándole nuestras redes sociales y que nos puede seguir durante la semana en las distintas repeticiones, ¿sí? En nuestro canal de YouTube y también en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Muy bien, abrimos el segundo bloque aquí en Informe del Sur con una pregunta. ¿Qué está pasando en la economía de Brasil? Porque se realizaron manifestaciones de derecha buscando una vía intermedia entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Vamos a escuchar este interesante análisis de Pedro Brieger hablando al respecto. El domingo 12 de septiembre salieron a las calles en varias ciudades y principalmente en San Pablo diferentes organizaciones políticas de derecha y de centro derecha con la consigna ni Bolsonaro ni Lula. Claramente, de manera equidistante frente a lo que interpretan como dos extremos. Por un lado, el presidente Bolsonaro, por el otro, lo que representaría Lula da Silva al frente de los partidos de los trabajadores. Esto quiere decir, ni la extrema derecha ni la extrema de izquierda. Esto llevó a que el Partido de los Trabajadores obviamente no se sumara a las manifestaciones del domingo pasado por considerar que no eran manifestaciones en contra de Bolsonaro, sino que eran manifestaciones para tratar de buscar una tercera vía que pudiera confrontar en octubre del año que viene en un proceso electoral donde seguramente estarán el presidente Bolsonaro y por el otro lado Lula da Silva. ¿Cuál es uno de los problemas de la derecha o de sectores de la derecha y centro derecha brasileños? Que Bolsonaro irrita a todo el mundo, incluso a los mercados. La economía ya no va tan bien como prometía el ministro Paulo Guedes ni el propio Bolsonaro. Hay inflación, en los últimos 12 meses la inflación ya llega casi a los 2 dígitos. 9,6%, y algunos productos aumentaron también en los últimos 12 meses arriba del 50%, y estamos hablando de productos básicos, el aceite de soja, el arroz, elemento fundamental para la gente más necesitada en el país que depende en gran medida de la ayuda del gobierno. Bolsonaro ayuda, entiende que tiene que ayudar a la gente a pesar de que él en su momento estaba en contra de muchos de los planes sociales que llevaba adelante Lula da Silva o el Partido de los Trabajadores también con Dilma Rousseff. Pero hay que contener a millones de personas que apenas subsisten en la vida cotidiana gracias a lo que aporta el Estado. Pero cuando hay inflación y cuando los índices inflacionarios, por ejemplo, del último mes de agosto, fueron los más altos en más de 20 años, la preocupación ya no es solamente del gobierno de Bolsonaro, sino también de sectores económicos que consideran que esta política no los beneficia si los dichos de Bolsonaro llevan literalmente al desmadre. Las manifestaciones del Día de la Independencia del 7 de septiembre afectaron no solamente la cuestión política e institucional, sino también la económica. Está claro que cuando Bolsonaro tiene un tono agresivo en contra de las instituciones, esto repercute en los mercados. De hecho, el real se devaluó frente al dólar después del 7 de septiembre y después bajó un poco la devaluación justamente cuando Bolsonaro le habló al país diciendo que había tenido un tono exacerbado fruto de las circunstancias. Bolsonaro permanentemente oscila entre los ataques a las instituciones y el respeto que él dice tener de las mismas. Sin embargo, como ya ha manifestado en más de una oportunidad, su gran preocupación son las elecciones de octubre del año que viene.
Para eso, la economía puede ser hoy y de aquí a octubre su talón de Aquiles. No tanto la cuestión política, porque es difícil que prospere el juicio político en el Parlamento. No tanto la oposición del Partido de los Trabajadores, ni siquiera de los gobernadores que en cada uno de los estados se opuso a las políticas de Jair Bolsonaro durante la pandemia. El talón de Aquiles puede ser la economía, o parafraseando aquello que se decía respecto de Bill Clinton, es la economía estúpido. Y también vale para Brasil. Continuamos. En el sur de México, los migrantes marchan exigiendo libre tránsito hacia la frontera de los Estados Unidos. La migración, tema que venimos hablando ya hace mucho tiempo, sigue siendo uno de los problemas centrales para los países de Centroamérica y también para los Estados Unidos. Protesta de migrantes en el sur de México. Unas 200 personas, en su mayoría haitianos, marcharon el miércoles en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, para exigir a las autoridades tránsito libre hacia Estados Unidos. Los manifestantes se movilizaron hasta el Instituto Nacional de Migración para exigir que se les otorgue permisos de estadía que les permitan continuar su camino hacia el norte, tras la disolución por la fuerza de varias caravanas en días pasados. Las autoridades mexicanas suspendieron a 2 de sus agentes por haber maltratado a un migrante haitiano en una de las recientes caravanas. Activistas promueven un amparo colectivo ante un juez federal para que unos 7,000 migrantes puedan salir de Tapachula en caravana. En lo que va de 2021 han sido detenidas casi 150,000 personas indocumentadas en México, 3 veces más que en el mismo periodo de 2020. Los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en sus países buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar desde México, muchos de ellos menores de edad. Y de la migración nos metemos directamente con Bolivia porque su presidente Luis Arce anunció su plan de aumento de la inversión pública para la reconstrucción productiva y económica de su país. La nación intenta decididamente recuperarse del golpe de Estado del año 2019 y también, obviamente, de los efectos de la pandemia del COVID-19. Bolivia está en camino de lograr la segunda y plena independencia. El presidente boliviano Luis Arce afirmó que su gobierno trabaja arduamente por la reconstrucción económica y productiva del país. Pero esta recuperación de nuestra economía no sería posible sin la recuperación de nuestra soberanía política. Gracias al apoyo de ustedes, a la lucha de nuestro pueblo, ambas conquistas, independencia económica y soberanía política, son posibles. El presidente Arce, que participaba en la sesión de honor por los 211 años de creación del departamento de Cochabamba, acusó al modelo capitalista de impedir el desarrollo y la industrialización de países como Bolivia. El capitalismo basa la dependencia de nuestros pueblos, entre otras cosas, profundizando nuestra condición de proveedores de materias primas y quitándonos el derecho a la industrialización. Por eso hay que liberarnos en lo económico, pero no hay liberación económica si no hay liberación política. Sin embargo, dijo que Bolivia volverá a ser la economía líder de la región, porque retomará los niveles de crecimiento económico sostenido con reducción de la pobreza, así como de las desigualdades económicas y sociales. Es en este camino que todos los bolivianos y bolivianas debemos acompañar las medidas emprendidas por nuestro gobierno nacional y de esta manera veremos a nuestro país industrializado, soberano y con justicia social. Desde su llegada al poder en noviembre pasado, el mandatario boliviano ha aplicado medidas para contrarrestar la crisis económica, política provocada por el golpe de Estado de 2019 y agravado por la pandemia de la COVID-19. Y así cerramos este segundo bloque en Informe del Sur. Enseguida regresamos, no se vayan, con el último bloque y toda la información sobre nuestra Latinoamérica.
Volvemos con más información aquí en Informe del Sur. En el bicentenario de Guatemala, precisamente los pueblos indígenas intentan y cuestionan el sentido de la celebración y por supuesto que tienen una lucha permanente por mantener la memoria, la dignidad y la identidad que se les quiere arrebatar. Desde esta plaza se dirigió el levantamiento indígena en contra de la colonia española hace 201 años. Aquí sigue vivo el sueño de Atanasio Tzul, el líder maya que luchó por la libertad de estos pueblos milenarios. Realmente no nos ha hecho libres, sino más bien seguimos siendo estafados por el Estado, por los criollos. Es una falsa independencia. Yolanda es una líder quiché, uno de los 22 pueblos de la nación maya. Para ella, la independencia abrió las puertas a un Estado opresor, racista y excluyente que les negó su identidad. Estamos en la lucha para liberar a nuestra gente, para liberar a nuestra cultura, para liberar a Guatemala de todo este saqueo que estamos viviendo ahora. En esta región, la resistencia indígena se caracteriza por la lucha contra los proyectos estatales y de empresas multinacionales que buscan explotar su territorio. Mientras el bicentenario es motivo de festejo para algunos, en Totonicapán y los demás pueblos mayas, la lucha por una verdadera independencia sigue. Bueno, muy bien, el pasado 11 de septiembre también fue una fecha importante para uno de los países de Latinoamérica. Estamos hablando precisamente de Chile, que recordó en las calles el inicio de la dictadura militar de Pinochet. Vamos a ver cómo conmemoraron, de qué manera conmemoraron esa fecha. Protestas en Santiago de Chile al conmemorarse el 48º aniversario del golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet estableció una dictadura militar en el país que se prolongó hasta 1990 y que dejó miles de desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados. Grupos de manifestantes se enfrentaron en las inmediaciones del Palacio Presidencial de la Moneda a los carabineros con petardos, bengalas, piedras y gases lacrimógenos. En muchos puntos del país se recordó con diversos actos la figura del expresidente socialista destituido por las fuerzas castrenses. Pero fueron en las manifestaciones llevadas a cabo en la capital, convocadas por diversas agrupaciones de izquierda, donde no solo se le rindió homenaje a Allende, sino que también se recordó y reclamó por los familiares de los casi 1.200 desaparecidos durante la dictadura pinochetista que gobernó al país durante 17 años. Si bien ya han pasado 30 años desde que culminó la dictadura de Augusto Pinochet, las heridas y cicatrices aún siguen vigentes en el país andino. Y hasta aquí lo más importante del resumen de noticias semanales que le hacemos desde la CPTV, desde Informe del Sur, siempre con una mirada pampeana sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina
y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.